duda la pregunta es, claro, tú creíste, pero ¿cómo fue que creíste? Reflexionando sobre este pasaje, sobre las palabras del ladrón, yo escribí estas palabras. ¿Cómo te deslumbró la belleza de Cristo y lo abrazaste? Sí, tuviste fe, pero ¿cómo se abrió la fe en tu corazón? Sobrenaturalmente. Lo que ocurrió en el ladrón salvado fue la obra majestuosa de Dios. Como a nosotros, Dios le abrió los ojos y el ladrón vio en aquel espectáculo de sangre y de muerte al Cordero inmolado. Dios abrió sus ojos y él supo que el sacrificio de Cristo era la única manera de ser salvo. Vio que el cielo estaba preparado para la resurrección de aquel hombre a quien la muerte no podría retener, porque era justo. Vio a Jesús como su Salvador, el Mesías. Vio la gloria de la cruz. Vio su glorioso retorno para reinar. Y aquel que vino a salvar lo que se había perdido, salvó lo que no se podía salvar a sí mismo. Sublime gracia del Señor que a un vil pecador salvó. Ejemplo glorioso que pinta la salvación por fe y no por obras. Este hombre, el ladrón de la cruz, no pudo acumular mérito alguno. No hizo labores filantrópicas, no ayunó ni diezmó, y sin embargo fue salvo. 3 horas más tarde moriría al pie de su Redentor, pero después entraría en el gozo prometido. Te aseguro, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque nadie entra en el cielo por sus propios méritos, sino por la fe en el Cordero de gloria. Bendita palabra la que nos deja este ladrón en la cruz. Sigamos meditando en las palabras de la cruz, que nos revelan tanto el horror sufrido por el Señor como su amor total e incondicional, ¿verdad? En este caso, recordemos que según Mateo 27:45, después del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre todo el país. Y no pudo ser un eclipse, claramente, porque era la Pascua, luna llena, no podía haber eclipse. Y Jesús, en este momento, no iba al infierno iba hacia él. Y venía con todas las ondas del juicio de Dios. Nada se nos dice de esas 3 horas de total oscuridad, de total aislamiento, de abandono, de dolor y de agonía. Solo escuchamos un grito semejante a la noche de ese día. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la expresión más trágica que ha salido de la boca de alguien en toda la historia de la humanidad. Nadie ha dicho algo tan terrible, tan duro, y cuando comenzamos en este camino, tal vez sea la frase que más nos impacta y que menos entendemos de todo cuanto habló Jesús. Si tengo sed, habla de tormento físico, Elí, Elí, lama sabactani, expresa el tormento espiritual del Hijo de Dios. Esta frase, es muy importante para entenderla. Estuve estudiándola y llegué a las siguientes conclusiones. ¿Qué era lo que más apasionaba a Cristo? ¿Qué era lo que consumía su vida terrenal? Indudablemente era la comunión con el Padre. ¿Por qué nos preguntamos muchas veces, por qué oraba tanto Jesús si Él es el Hijo de Dios? Y sabemos que como hombre Él oraba para fortalecerse, ¿verdad? Para depender del Padre, pero muchas veces se nos olvida lo más importante. Jesús oraba porque hallaba deleite en la oración, porque encontraba su mayor fuente de placer y de gozo en la dulce comunión con el Padre Celestial. Apenas unas horas atrás, Él había dicho, he aquí, fíjense bien, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Y luego, en esa hermosa oración sacerdotal de Juan 17, en versículo 5, él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es una comunión eterna, intensa y perfecta, una relación de amor absoluto y eterno. Pero en la cruz el Padre sesgó abruptamente esa comunión. Declaró al Hijo como maldito y comenzó a derramar su ira, poniendo la ira del pecado nuestro sobre el sustituto, el Cordero. En ese momento Cristo experimentó el abandono del Padre. Convertirse en ciego de repente, por ejemplo, perder un miembro, recibir una noticia trágica, nada de esto es comparable con lo que sintió el Señor. Su sed dejó de ser importante. Ahora el horrible vacío, una eternidad de comunión quitada de golpe, oscuridad insondable, olas de juicio, ondas, abismos de ira, que no podemos entender, estaban pasando una y otra vez sobre él. Hermano, no busques un paralelo en la historia. Nada se puede comparar con esta tragedia que nos dio vida a nosotros. No hay ninguna analogía, no hay dolor comparable, no hay poemas, no hay palabras que puedan atrapar este padecimiento del Señor en la cruz. Ni la suma de todos los tsunamis, huracanes o terremotos, ni las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ni la fuerza devoradora de todos los agujeros negros pueden compararse a la copa de ira vertida sobre Cristo. Solo oímos el eco de su agonía en ese grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Escritura se refiere a Cristo como una propiciación, un sacrificio que va a alejar la ira de Dios y que hace que Dios sea favorable a nosotros. ¿Y por qué Jesucristo queda solo? Es la pregunta que debemos hacernos. Porque al recibir el castigo, Él tendríamos paz, nosotros. Porque por sus llagas, dice Isaías 53, nosotros somos sanados. ¿Y para qué Jesucristo quedó solo? Para que tú y yo, no lo olvides, nunca estemos solos. Él prometió: después de resucitar, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para que esto se pudiera cumplir, amado y amada, para que esto pudiera ser real, Él tuvo que ser separado como si fuéramos nosotros, como si fuera un pecador, soportar la ira en nuestro lugar. Y mi pregunta es: ¿no te enamoras más de Cristo? ¿No te enamoras más del Señor al ser revelado su amor por ti en la cruz? Extraordinario nuestro Salvador. La quinta palabra que nos encontramos es tengo sed. Aunque muchos hermanos intentan buscarle una analogía espiritual, una alegoría de su sed por los perdidos, en realidad lo más natural de este pasaje, que es un pasaje narrativo, no es un pasaje simbólico, es que refleja los tormentos físicos de nuestro Señor, descritos ya en el capítulo anterior. Ha sufrido, lleva horas sin beber agua, ha perdido mucha sangre. Tengo sed demuestra que nadie sufrió físicamente como él. Una esponja con vinagre no iba a calmar su sufrimiento físico y su sed de salvación por la humanidad. Hermanos, tal vez estemos sufriendo o estés sufriendo tú por una fuerte tribulación, pero recuerda, nadie sufrió como Jesús. Y aún más, nadie mereció menos el sufrimiento. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ese es nuestro amoroso Dios y Salvador. Él se puso en nuestro lugar como Hijo del Hombre. La sexta palabra, consumado es, pagado totalmente, se ha cumplido.
La pregunta es literalmente, ¿qué pagó el Señor? Con su muerte Cristo pagó, con su sacrificio Cristo pagó la deuda de nuestro pecado delante de Dios, porque todos somos pecadores y merecemos el castigo eterno. Por cuanto Él absorbió toda la ira de Dios, no olvides, se abrió el camino al cielo, aleluya. ¿Por qué necesitamos a Cristo para ser salvos? Porque solo Él, solo Cristo, pagó la deuda, solo Él absorbió la ira, solo Él canceló nuestra cuenta que nos era contraria. La ley nos acusaba y Cristo satisfizo las demandas de la ley. Había corderos que se sacrificaban en el altar de Dios todos los años, pero no podían cubrir verdaderamente los pecados de su pueblo. Eran un símbolo. Cristo cumplió esos símbolos del cordero sacrificado, y Cristo no solo cubrió el pecado momentáneamente, sino que pagó para siempre. Porque su sangre, dice, veo, limpia los cielos y la tierra. ¿Qué fue consumado, hermanos? Fueron consumados los deseos del Padre, los deseos del Padre de que Cristo muriera por nosotros. Fueron consumados los requerimientos de la ley. Fueron consumados los pagos de la deuda del pecado. Fueron consumados y cumplidos los tipos y sombras del Antiguo Testamento que se referían a Cristo de antemano, desde allá, desde Génesis. Un sustituto que muera por el culpable, un sustituto inocente que muere por el culpable. Fin del sacrificio y la ofrenda, fin del sistema levítico, fin de la sangre imperfecta sobre el altar, consumada la obra de redención, de liberación, de salvación. Todo culminado, completado y terminado a la perfección. Bendito sea nuestro Señor. Esto es muy importante, así que maravillémonos de Cristo, maravillémonos de lo que hizo nuestro suficiente Salvador. Solo Él pudo borrar nuestras rebeliones. Solo Él, y a través de su muerte, hace posible que tengamos entrada al verdadero lugar santísimo, que no está en Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Y eso es posible a través de su cuerpo quebrantado en el madero, a través de su sangre derramada por nosotros. Nosotros vivimos en un nuevo pacto, en Cristo Jesús, establecido sobre un mejor mediador, Cristo, nuestro sumo sacerdote, y sobre mejores promesas. Redención, nuevo nacimiento, glorificación, resurrección, herencia incontaminada, nuevos cielos y nueva tierra, una eternidad con Dios, donde Él vivirá junto a nosotros para siempre. Por eso, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esta es su palabra de victoria, consumado es. Por eso no hay condenación para los que creen en su nombre. Y nos queda una palabra, la séptima y última declaración de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es increíble que las últimas tres declaraciones han sido exclamaciones, gritos de Jesús. Esto es un milagro para un hombre moribundo que no tenía aire en sus pulmones. Pero Cristo es el Dios encarnado. Y sus últimas palabras en el madero son una oración de dependencia en la voluntad de Dios. Él confiaba, sí, él confiaba en que había manifestado la justicia del Padre. ¿Por qué? Porque con su muerte Dios condenó el pecado de la humanidad. Y Jesús mostró que Dios era justo porque castiga el pecado del hombre. Un Dios justo castiga el pecado. Por tanto, en la cruz, el Hijo dio a conocer la justicia del Padre. Pero ahora, el Padre debía mostrar que su Hijo es justo. Y la resurrección de Cristo vindica esta justicia perfecta de Jesús. Al resucitar, el Padre manifestó que la muerte no podía retenerlo, que estaba venciendo a la muerte, al pecado, a Satanás y al mundo. Cristo no fue sorprendido por la muerte. La palabra dice que Él entregó su espíritu. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Con el día de la crucifixión nosotros lloramos y nos alegramos. Lloramos porque Él tuvo que morir y porque fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Pero nos alegramos. ¿Por qué? Porque con su muerte tenemos vida, perdón, restauración, adopción, salvación, redención eterna. Bendito el que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestras esperanzas. Para nuestra esperanza. A Él sea
la gloria por los siglos de los siglos. Dios te bendiga.